Bueno, entonces, como repaso un poquito, recordamos, siempre es bueno tener una vista aérea cuando vamos a ver una parte de un mapa, ¿verdad? Entre más alto, más perspectiva, ¿verdad? Entonces, la vista aérea del Evangelio de este Evangelio, y su propósito es, ¿alguien me puede decir más o menos de qué se trata este Evangelio? ¿Cuál es el propósito? Para conocer a Jesús más, la buena nueva. Pero recuerden que al final del Evangelio, Juan dice específicamente su propósito. Dice que es para que sepamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida eterna, ¿verdad? Dice, estas fueron escritas, ¿estas qué? Estas señales. Vamos a ver las señales. Hasta hoy hemos visto la predicación del Bautista. Hemos visto el prólogo que nos anuncia, bueno, antes que el Bautista, el prólogo, y hemos visto a Jesús interactuar con los primeros discípulos y hablar con precisión de lo que está dentro de sus corazones, que solamente ellos y Dios conocía. Y Jesús habla a esa realidad que nosotros no podemos hacer hablando con la gente como Él puede. Entonces, ahora ya Jesús ha tomado a sus discípulos, lo están siguiendo, y leemos en el versículo 1 del capítulo 2, dice, al tercer día, no le gusta la palabra, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, que es el maestro de ceremonias. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos en él creyeron. Bendito sea el estudio de la palabra de Dios. Entonces vemos aquí la primera señal, la transformación del agua al vino. Y si han ustedes escuchado oír acerca de esta señal que Jesús transformó el agua al vino. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver un poquito más en detalle el significado de esta señal. Y primero quiero dar una palabra acerca de la interpretación, porque el texto aquí, cuando leemos, habla de la señal, pero no da mucha explicación del significado de la señal. Entonces, cuando la gente ha interpretado este pasaje por los siglos, pues algunos se han dado mucha licencia para interpretar cosas que no están ahí. Sobre todo porque María está presente en este texto y la gente tiende a tener ideas de María que no son bíblicas y se las imponen a María aquí. Pero también hay diferentes cosas que malinterpretan. Entonces quiero mostrar un par de controles de cosas para saber cómo debemos interpretar el texto. Primeramente, siempre interpretamos la Biblia con la Biblia, ¿verdad? Si queremos entender un pasaje mejor, pues debemos de ver el resto del testimonio bíblico para entender una parte, ¿verdad? Porque normalmente cuando conocemos a una persona y nos habla bastante, ya podemos, cuando él nos dice algo, podemos entender su personalidad,
¿verdad? Y podemos entender si diría o no diría cierta cosa, o qué es lo que quiere decir. Entonces, cuando conocemos bien a Dios, al estudio de su palabra, es más fácil interpretar un cierto pasaje sin error. Aparte tenemos el propósito de Juan, que es en Juan 20:31, lo que dijimos, que creamos en Jesús, que es el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos vida eterna. Entonces el trasfondo también, lo que está detrás de este texto, ya lo hemos visto, es el Antiguo Testamento. Juan comienza el Evangelio diciendo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, ¿verdad? Y en el principio, ¿dónde más han escuchado esa palabra en el principio? En Génesis 1:1. El principio de la Biblia dice en el principio. Entonces, desde ahí, uno que conoce el Antiguo Testamento sabría que está haciendo mención de ese texto bíblico. Y luego, cuando vemos en el verso 3 que todas las cosas fueron hechas por este verbo, ya no queda nada de duda. Está hablando de la creación de todo el universo. Y es el Antiguo Testamento. Génesis está ahí. Aparte vemos también las menciones de diferentes nombres mesiánicos, o sea que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Y ese es el esperado del Antiguo Testamento, el Rey de Israel, que fue prometido al Rey David, la mención de Jesús, de Jacob y la escalera que bajaban y ascendían los ángeles, pero ahora no es la escalera, es el Hijo del Hombre, que por cierto el nombre Hijo del Hombre está en el libro de Daniel, y es una mención de uno que iba a venir. Entonces, todo el texto siempre ha estado hablando con alusiones al Antiguo Testamento, y por eso utilizamos eso para interpretar. Y esos son controles para que no nos perdamos en la interpretación. Bueno, hay 3 cosas que les quiero mostrar hoy de esta sección, aunque hay varias más, y porque este texto es profundo, y es obvio que Juan quería que leyéramos este evangelio una y otra vez. Una de las cosas que no voy a mencionar con gran detalle, pero que después podríamos estudiar, es, por ejemplo, las primeras palabras dicen al tercer día. ¿Verdad? Ven ahí en el verso 1, al tercer día. Ese tercer día, si contamos los días desde el testimonio de Juan, en el verso 19, terminan siendo 7. ¿Verdad? Y el número 7... ¿qué significaría? Bueno, no nada más 7, pero 7 días. En la creación, cuando Dios creó todas las cosas, lo hizo en 6 días y en el 7º descansó, ¿verdad? Entonces sigue las menciones, las referencias al libro de Génesis, están ahí todavía, pero no hay ahorita lugar para ver todo el significado de esa realidad. Y yo no creo que Juan piense o haya puesto eso ahí con la intención de que sea lo primero o lo esencial de ese texto. Así que les voy a mencionar 3 cosas que vemos aquí. Cuando vemos que están en una boda, ¿verdad? Y también la boda, en Génesis tenemos, en la creación tenemos al hombre y la mujer, y tenemos el prototipo del matrimonio. Jesús, al comenzar su ministerio de señales en una boda, de cierto modo está poniendo su sanción en el matrimonio, al igual que Dios al haber diseñado el matrimonio en la creación. Entonces Jesús está yendo a la boda y está exaltando el matrimonio como algo bueno, ¿verdad? Y como algo que debe ser santificado. Pero lo primero que quiero que vean es esta interacción de la madre de Jesús y de Jesús, que vemos en el verso 3, cuando María le dice, no tienen vino. María parece ser, por el texto, que está involucrada en la boda. ¿Por qué? Porque ella tiene conocimiento de lo que está pasando detrás de la escena, ¿verdad? No tienen agua. En los tiempos de Palestina, estas bodas, podían durar como 6 o 7 días. Una semana tardaría la boda. Y como esta cultura era una cultura donde era posible que si la boda no iba bien, por ejemplo, que si se les acababa el vino,
era posible que alguno de los invitados te pusiera una demanda porque se te acabó el vino. Es tan curioso, pero la cultura de ese día así era. Era una cultura donde la hospitalidad era visto bastante alto. Los hispanos tienen una idea de la hospitalidad buena, o sea, alta. En Estados Unidos es un poco más individualista. Tienes la fiesta, dura 2 horas y para cuando se acabó, ¿verdad? Y llévense lo suyo, ¿verdad? Se lleva cada quien su plato y bueno, pero no estamos burlando, ¿verdad? Pero es la cultura, es individualista. Nuestra cultura hispana es más de comunidad, pero está cambiando. Y la cultura del primer siglo todavía más, tenía reglas sociales para todo. Entonces, el hecho de que se les acabara el vino era algo que daría bastante vergüenza. La otra cosa es que este vino no es el vino fuerte que tenemos hoy, ¿verdad? Sí se daba vino fuerte en esos días, pero normalmente el vino era un vino rebajado con agua, ¿verdad? De entre 1/3, ¿verdad? Una tercera parte de vino y 2/3 partes de agua, hasta 1 parte de vino y 9 partes de agua. Así que el vino podía estar muy rebajado, ¿verdad? Pero entonces, cuando el hombre dice que ya han bebido bastante, no quiere decir que ya estaban bien borrachos, pero sí quiere decir que han estado tomando algo de vino fermentado, ¿verdad? Es un poquito más bajo que la cerveza. Pero bueno, la idea aquí es que es una gran vergüenza para el esposo, porque él es el que estaba encargado de que hubiera suficiente, él es el proveedor. Y María viene y le dice a Jesús, no tienen ya el vino, ¿verdad? Ya no tienen vino. Y Jesús le responde de una manera impactante, ¿verdad? Y eso no está ahí nada más porque sí, ¿verdad? Cada palabra de este evangelio y de toda la palabra de Dios tiene significado importante. Y en el texto, cuando algo así resalta, debemos de buscar cuál es el significado. Le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? En realidad, el texto dice algo como, ¿qué de ti de mí, mujer? ¿Qué de ti de mí? Es una manera de hablar. Y es casi como en México que decimos, ¿y a mí qué, verdad? ¿A mí qué esto? Pero no quiere decir que sea grosero, simplemente está diciendo, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pero más impactante es la palabra mujer, ¿verdad? Porque ¿cuál es la palabra que ustedes se imaginarían que Jesús le diría? Mamá. Mamá. Todos sabemos eso. Cuando leemos este texto, no hay nadie que vea esto y dice, ¿por qué le dice mujer y no mami? ¿Verdad? Mami o mamá, ¿verdad? Pero le dice mujer. No es irrespetuoso. Mujer, la palabra, ese modo de hablar es como hoy que decimos señora, ¿verdad? Pero sí es distanciar. Decirle a tu mamá señora pone una distancia. Ahora, Jesús no le dice señora en cuanto que la palabra señor viene de señorear, de estar por encima, ¿verdad? La palabra es mujer, pero no hay un equivalente hoy, pero señora tiene esa distancia adecuada, pero la palabra es mujer. Y en otros, ese ¿qué de ti de mí? Sí lo podemos encontrar en otros pasajes en la Biblia, no en muchos, pero en los evangelios hay 3 menciones de esto, en Marcos 1:24, en Lucas 4:34 y en Mateo 8:29. Esos 3 pasajes lo que mencionan, los que dicen que de ti de mí, son demonios que están dentro de una persona diciéndole a Jesús que de ti de mí. Entonces, el tono de voz cambiaría las cosas, ¿verdad? ¿Qué de ti de mí? ¿Verdad? A decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pero no quiere decir que María esté hablando o que Jesús le hable como un demonio, pero simplemente quiero decir que hace una distancia. Y Jesús le dice, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Mi hora no ha llegado, ¿verdad? Todavía no ha venido mi hora. Y su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijera, en el verso 5. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué responde Jesús a María de esta manera? Y sobre todo esto,
Jesús le dice que esto que tiene que ver conmigo, no ha llegado mi hora, bueno, entonces ya no lo va a hacer. Y luego lo termina haciendo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Dos cosas ya son ciertas. En el Evangelio de San Juan siempre vemos hombres que están pensando en lo físico y Jesús toma una visión más profunda de las cosas, ¿verdad? La gente comió pan y luego Jesús les decía, yo soy el pan de vida. Y a Nicodemo le dice, tienes que volver a nacer. Jesús está hablando espiritualmente. Y Nicodemo le dice, ¿acaso puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre? La mujer en el pozo está sacando agua. Y Jesús le dice, yo tengo agua viva, ¿verdad? Y jamás tendrás sed. Y la mujer le dice, dame esa agua porque ya no quiero andar viniendo al pozo. Y Jesús está diciendo, no, eso no es a lo que me refiero, ¿verdad? Pero ¿qué le dice? Le dice, ve y trae a tu esposo. Cuando María viene y le dice a Jesús, no tienen vino, Jesús responde acerca de una realidad más profunda de lo que es que les falte el vino en esta boda, en la celebración. Para los judíos el vino es un símbolo del gozo, de la alegría. Y lo vamos a ver en un momento, pero quiero que veamos por qué Jesús se distancia de su madre. Y les voy a decir varios pasajes para que vean esta realidad. Jesús tiene que separar a su madre y a sus hermanos y a su familia, porque Jesús no puede tener favoritismo en cuanto a la salvación de pecados con su familia carnal, porque ellos tienen pecados que tienen que ser salvos, que tienen que ser purificados y tiene que ser por fe. María entonces y sus hermanos tendrían que venir a Jesús no como su hijo y hermanos, sino como su Dios y Creador. Pero como tienen todos ellos pecado, tienen que venir en arrepentimiento y en humildad, ¿verdad? Y en María, bueno, ahí van unos pasajes. Juan 5, 17, 19 y 20 nos enseña que Jesús siempre está haciendo la voluntad del Padre. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Está difícil. Juan 7, 2 al 8. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, igual que su mami, ¿verdad? Mas vuestro tiempo siempre está puesto. No puede el mundo aborreceros a ustedes, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Jesús les dice, ustedes son malos, son como el mundo, vayan a su fiesta. Yo no puedo ir porque cuando vaya me van a matar. ¿Verdad? Va a llegar mi hora, la hora es su muerte. Y ahorita les voy a mostrar eso. Lucas 11, 27 y 28. Una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, escuchen esto, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿verdad? Bienaventurado el vientre y los senos que te dieron de comer, ¿verdad? Tu madre, ella es bienaventurada. Y Jesús dice, antes, más primordialmente, son los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Marcos 3, 31, 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos.
porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Verdad? Jesús dice, la realidad del pecado es más allá que la carne. Y mi familia, aunque sea próxima, ¿verdad? Ellos tienen el pecado y tienen que venir a mí en arrepentimiento, en fe, por mis obras y dispuestos a obedecer al Señor. Los hermanos de Jesús que no hayan creído en la salvación de Jesús están en el infierno o van al infierno en el día del juicio. Así que Jesús está dando a entender a su madre, mami, te quiero, pero no soy cualquier niño, ¿verdad? No soy cualquier niño, soy el Dios del universo. Tienes que venir por fe. Job 34:19, Dios no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre, ya que todos son obras de sus manos. Entonces, Jesús no hace acepción de personas, hasta con María, su propia madre, ¿verdad? Tienes que venir con fe. Lo mismo Jesús aclara en el prólogo, Juan 1:12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es por fe en las obras de Jesucristo y nada más. La relación de María con Jesús tiene que ser una de criatura con su Dios. Y no solo criatura, pero criatura en necesidad de ser perdonado. Podemos ver esto también en el verso 3. María se presenta como madre y Jesús la amonesta, ¿verdad? Verso 3 dice, no tienen vino. Y Jesús sabe que está cargado con intuición, no intuiciones, pero con... María le está diciendo que haga algo acerca de ello. No quiere decir que María le diga, haz un milagro. Pero María sabe que Jesús es especial. Jesús aquí tiene como 30 y tantos años. Y lo más probable es que el esposo de María, José, ya murió hace tiempo. Y María ha empezado a depender en Jesús, el primogénito, como el proveedor de la casa. Siendo perfecto Jesucristo, ¿verdad? Siendo perfecto Jesucristo, su sabiduría era tal que María ha aprendido a depender bastante en Él, ¿verdad? Cualquier problema en la casa, aunque Jesús no pueda hacer algo directamente, tendría sabiduría para arreglarlo, ¿verdad? Aún y si no haya hecho algún milagro. Entonces, a lo mejor María no esperaba un milagro, pero sí está echando músculo y diciendo, ¿verdad? Echándole fuerza, ella tiene, ¿cómo se llama? Influencia con su hijo y le dice, ayúdanos, mijo, ayúdanos, mijito. Y Jesús la amonesta y le dice, aguas, porque lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Es más de lo que sabes. Y ahorita lo vamos a ver cómo. Dice, aún mi hora no ha llegado. Jesús dice, lo que me estás pidiendo va a comenzar el movimiento hacia mi hora. Y la hora es la muerte, ¿verdad? Pero Jesús dice en el verso 5, bueno, en el verso 5 vemos a la madre de Jesús y dice a los sirvientes, haced todo lo que os dijere. Y vemos un cambio. En vez de María enojarse y decirle, a mí no me hables así, escuincle, ¿verdad? ¿Qué dice? Por fe Jesús dice, ok, este tiene sabiduría, a lo mejor vine de manera incorrecta. Y recibió la amonestación y se mantuvo en la fe y le dijo a los sirvientes, hagan lo que les diga él, ¿verdad? Y qué buena, ahí sí aprendamos de María. Pero esta María, ella sabía también que él era hijo de Dios. Porque... Sí, María, sí, pero María no sabía, no entendía la cruz, no entendía todo el significado de lo que venía. Entonces, sí, a lo mejor, fíjate, María tuvo a su hijo, ¿verdad? Y estaba embarazada y se casó, ¿verdad? Y la gente andaría probablemente murmurando, ¿verdad? ¿Cómo es que se casó y a los 6 meses dijo, ¿verdad? ¿Cómo es que, wow, qué milagro, ¿verdad?
Entonces María ha estado esperando por muchos años y a lo mejor la familia de Jesús, María, José y hasta los hermanos han sido, bueno, a lo mejor no cara a cara, pero la gente ha platicado acerca de ellos. Y María ha estado esperando con fe a que Jesús la vindicara, ¿cómo se dice? Sí, ¿cómo se dice? Reivindicara, o sea, que la mostrara ser pura, ¿verdad? Sin haber sido, haber hecho el pecado del que están hablando. Entonces dice, ándale Jesús, ya, tú eres el Mesías, tú eres el que va a traer todas las cosas del Antiguo Testamento que hablan de la época mesiánica, y una de esas es el vino, pero Jesús le está diciendo, ayúdame, échame la mano. Y Jesús le dice, no sabes lo que me estás pidiendo. ¿Cómo se dice? Como take advantage, porque sabía que el Hijo de Dios. Sí, pues uno, claro, yo no lo diría tan fuerte así, pero yo creo que está fatigada, ¿verdad? Y dice, oye, se nos acaba el vino y todo, y tú que eres el que vino a ser rey de Israel y a traer todas las buenas cosas, ¿verdad? Échanos la mano. Entonces Jesús le pone en distancia, pero luego ella considera y dice, hagan lo que Él les diga. Y entonces ahí sí, la relación está correcta, ¿verdad? En fe, en confianza en que Jesús puede, y le dice, hagan lo que Él les diga, ¿verdad? Lo que Él diga es lo que debe ser. Ahora Él manda. Sí, Carlos. Puede que a lo mejor ella se creía que Jesús iba a mandar a buscar vino. Claro. Algo humano. Así es. Solamente algo divino. Sí. Como que usted también, algo que hasta ahora todo el mundo en el pueblo conocía a Jesús como el Hijo de María. Sí. Pero to expose himself para hacer a miracle, eso le iba a expose him to be that which only God do. Así es. Y este Fíjate, es el primer milagro, ¿verdad? Es el primer milagro. Es la primera señal que nos dice Juan. Yo no creo que Jesús haya hecho milagros antes como señales, porque los milagros de la Biblia no son nada más trucos, no son nada más como un juego de pirotécnico, ¿verdad? De cohetes, no es nada más para que digas, wow, sino que son señales de una realidad más profunda. Los juegos pirotécnicos te entretienen, pero no te dan la salvación, no te dan paz, no te dan vida eterna. No trasciende. Es Es fugaz. así es nada más emoción, es nada más en los ojos. Bueno, pero tenemos que seguir andando. Lo primero, entonces, aprendemos de esto, de María, que la fe es como todos debemos de venir y nada más. Y entonces nosotros que somos malos, nosotros que no fuimos los padres de Jesús, ¿verdad? Que no somos a lo mejor, yo lo pienso en mí, pues yo no soy de familia muy buena o lo que sea, no he hecho cosas muy malas, pero Jesús no decide quién es salvo, Dios no decide quién es salvo por lo que somos nosotros, sino por su elección soberana, y a mí me da eso mucha tranquilidad, ¿verdad? La segunda cosa que quiero que vean es que Jesús es el purificador verdadero, es el que viene a traer la purificación verdadera y viene a reemplazar el sistema religioso de ese tiempo. Ahora me dicen, ¿de dónde sacas eso, verdad? Bueno, ven el verso 6, habían 6 tinajas. Habían 6 tinajas que eran de agua para la purificación, rito de purificación. La gente judía se lavaba las manos para todo, ¿verdad? Y entonces a Jesús lo regañaban a cada rato que por qué no se lavaba las manos. Y aguas cuando los niños escuchen esas, no digan que está bien que no se laven las manos porque Jesús no se las lavaba. Pero la idea es que las tinajas aquí son un símbolo de la ley que Dios había dado antes para Israel y que incluía todos los ritos espirituales. Las ceremonias de sacrificios de animales, todo eso eran leyes
judías. Y Jesús dice, llénenlas hasta el tope. Y dice, ahora saquen agua. Y esa agua la transforma en vino. El simbolismo es que al llenar las tinajas, ya está completo, los rituales ya están la época de esos rituales ya se acabó, ya se completó. Y ahora lo que sacan ellos es algo nuevo. Ahora, ¿por qué puedo yo decir eso, verdad? Así como que el texto no dice eso así. Pero si vemos en Juan 1, 16 al 17, en el prólogo, Juan ya nos está invitando a que veamos esa realidad. Dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia y sobre gracia, pues la ley fue por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley, los rituales, la purificación, las reglas, ahí estaban. Y Jesús dice, y esas vinieron por medio de Moisés. Pero Jesús va a traer gracia, va a traer algo más. Entonces, por eso podemos ver esto aquí. No nada más eso, pero la siguiente señal que hace, o la siguiente cosa que Jesús hace es, va al templo y ve toda la gente que está cambiando dinero ahí, y Jesús los echa del templo. Y cuando le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Que quitas a la gente, ¿verdad? ¿Con qué autoridad tú tienes sobre el templo? ¿Verdad? Tú eres solo un carpintero, hijo de María, ¿qué te crees? Y Jesús les dice, destruye este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Y dijeron, este templo se tardó 40 y tantos años en construirse, ¿cómo lo vas a levantar en 3 días? Y dice, pero ellos no entendieron porque Jesús está hablando de su cuerpo. El templo anterior sí va a caer, el nuevo templo no, es ahora Jesucristo. Nuestro templo es Jesucristo. Edificado en 3 días. Ajá. ¿Solamente se refiere a Jesús o también realmente usted piensa que van a edificar el templo en 3 días con tanta tecnología? El libro del Apocalipsis habla del templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén bajando a la tierra, y hay una conexión es decir, el templo de Israel estaba construido con realidades celestiales. Entonces, cuando baja el cielo y se reúne ahora la tierra, entonces se ha acabado lo que trajo el pecado, que fue una maldición en la tierra y la separación del cielo y la tierra. Ahora, que va a haber un templo, no sé cómo se va a ver, pero sí es una realidad celestial. Simplemente es más allá de lo que yo pueda entender. A lo mejor sí va a ser un templo físico y mucho más glorioso que lo que Israel jamás vio. Pero, y eso es importante, ¿verdad? Que tenemos el templo hecho con manos humanas, con direcciones de Dios, pero hay un templo celestial. Y Jesús para nosotros es la conexión, Él es nuestro templo. ¿Y cómo venimos al templo? Venimos a la palabra de Dios en fe, ¿verdad? Porque María vino a Jesús, pero no vino en fe en un momento y la regañaron. Pero luego regresó en fe, ¿verdad? Y está bien. Entonces para nosotros Jesús es el templo, pero aquí Jesús también es el purificador, Él es el agua, Él es el que limpia los pecados, pero no solo externamente como el agua física, como decía Juan el Bautista, ¿verdad? Pero Él es el que purifica nuestros corazones. Entonces, pero lo que hace no es nada más no nada más traer más agua, ¿verdad? Llenarla de agua, sino que transforma el vino. Y ahora vamos a ver que Jesús, y rápidamente, que Jesús es el proveedor, es el esposo proveedor, ¿verdad? Porque cuando habla el Señor del maestro de ceremonias y dice, ¿verdad? Habla y elogia, ¿verdad? Exalta al Señor, al esposo de la boda, ¿verdad? Que el nombre no es mencionado, pero habla del esposo y le dice, normalmente todos traen el vino más chafo al final, pero tú has dejado el mejor para el final. Ese elogio en verdad es para Jesucristo. Él ha traído el mejor vino. Él ha proveído lo que nosotros como esposos no podemos proveer.
¿verdad? Él es el verdadero esposo proveedor. Nosotros, si nos examinamos como esposos, vamos a ver falla tras falla. Ahora, las mujeres no empiezan a decir sí, ¿verdad? No dan codazos, porque las mujeres fallan también, ¿verdad? Pero, sí, claro. Oye, ¿cómo le hago para que no se grabe esta parte? No, pero Jesús entonces, Él es el esposo proveedor. El diseño de esposo y mujer fue hecho para la revelación de Jesús como el proveedor. Entonces, Génesis fue para eso, y esta boda no es nada más porque sí, que llegó a suceder. Dios pone todas las cosas en su buen, ¿cómo se dice? A su tiempo. Y que sucedió esta boda, y que Jesús vino y que hizo esta señal. Todo estaba predestinado a suceder para Jesús mostrarse como esposo proveedor. Fíjense lo que dice Juan el Bautista en el capítulo 3, del 28 al 30, dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y verso 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, claro. Mas el amigo del esposo, que esté a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista dice: yo soy el best man. ¿Cómo se dice? El mejor amigo, el padrino. Yo soy el padrino de bodas. Mejor amigo. Y dice, pero cuando llega el esposo en la boda, ¿verdad? Yo ya no soy importante. Yo tengo que... Y entonces, esta idea de que Jesús es el esposo ya está aquí. En el libro de Apocalipsis, escrito por el mismo San Juan, 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero, Jesucristo, y su esposa se ha preparado. La consumación de la boda de Jesús, el Cordero, el esposo y su amada, la iglesia, va a ser en su segunda venida, para después tener, como por así decir, una luna de miel para toda la eternidad. Nosotros somos la esposa, ¿verdad? Pero ¿qué dice aquí? Su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? La esposa se ha preparado como Juan el Bautista llamó a todos que nos preparáramos, que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, que estuviéramos listos para recibir al Señor, y que por fe aceptemos el regalo. La preparación final es la muerte de Jesús, que con su sangre nos purifica, muriendo por nuestros pecados. Y esa muerte es como un vestido de novia blanco, 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 y que nos lo ponemos preparado. Aún y cuando nosotros somos la esposa, la novia, el vestido blanco nos lo dio Jesucristo y cubre toda nuestra impureza. ¿Están ustedes preparados? ¿Verdad? Esto es a lo que nos llama Jesús. Así es, ahí está también Jesús. La idea de que Jesús es el novio y la iglesia es la esposa está en todo el Nuevo Testamento. Finalmente vemos que dice en el verso 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos le creyeron. Esa fue una mini cruz. O sea, esa señal es el símbolo de la crucifixión. Y ellos creyeron. No es todavía el completo entendimiento, pero hubo una manifestación de gloria. Estamos preparados. Vamos a orar. Padre, te pido que tu palabra hoy penetre en nuestros corazones y que en verdad estemos preparados. Padre, te pido por nuestras familias, por nuestros hijos y por el resto del día que estemos enfocados en tu gloria, Señor, y que no dejemos pasar estas palabras. Si aún no te conocemos, Padre, te pido que nos des ese vestido blanco de novia de la salvación que lograste en la cruz por nosotros. Te lo ruego por cada uno que está aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén. También, ya sé que tienen que ir por sus hijos y todo, pero están unos folletos allá, son de la iglesia, invitan a la gente a la iglesia.
Y tienen, habla de los servicios, del blog donde están las prédicas, y luego tiene versos para que ustedes puedan compartir el evangelio con la persona, o ellos pueden leerlo como sea. Así que, de nada. Gracias, Carlos.